Proteger aplicaciones modernas es complejo. Múltiples entornos, herramientas y dependencias generan silos de seguridad, puntos ciegos y altos costos. Las amenazas evolucionan con exploits de día cero y herramientas de IA. Radware 360 Cloud Application Protection unifica la seguridad en una sola plataforma. WAF, Bot Manager, protección de APIs, defensa del lado del cliente y mitigación de web DDoS, con aprendizaje automático adaptativo y un equipo de respuesta 24/7. Radware, protección inteligente y unificada para tus aplicaciones. Esto es TechRisk by Hub, el podcast donde exploramos la ciberseguridad y los riesgos digitales como nunca. Claro, directo y con mucha vibra. Hablamos con quienes realmente mueven las piezas en el tablero, quienes toman grandes decisiones y enfrentan el caos digital con estilo y cabeza fría. ¿Estás listo para sumarte? Dale play. Y si te dijera que anticiparse al riesgo es la diferencia entre sobrevivir y liderar. Bienvenidos a TechRisk by Hub, tu podcast de ciberseguridad y gestión de riesgo aquí en República Dominicana. Hoy tenemos un episodio exclusivo, no tanto por nuestra invitada, sino por el control que ella tiene sobre este tema, que es el arte de anticiparse, dominio total con el control, la gestión de riesgo y la continuidad del negocio. Porque en un entorno donde todo puede fallar, solo quienes se preparan tienen el control después. Este episodio es presentado gracias al apoyo de nuestros patrocinadores, Radware, líder global en soluciones de ciberseguridad y entrega de aplicaciones, Akamai, con su tecnología de microsegmentación de centro de datos, y Cefisa, experto en gestión de ciberseguridad, riesgo y cumplimiento normativo. Gracias por apoyar iniciativas que no solo informan, sino que transforman la forma en que protegemos nuestras organizaciones. Ahora sí vamos a iniciar. Y nuestra invitada especial de nuestra tercera temporada es Génesis Jiménez, directora de gestión de riesgo, control y continuidad de negocio del sector financiero de la República Dominicana. Génesis es ingeniera industrial de profesión, cuenta con un máster en banca y mercados de valores y numerosas certificaciones en materia de riesgo y control interno. Cuenta con más de 12 años de experiencia laboral adquirida en el sector financiero, cuenta con un perfil técnico profesional, experto en riesgo operacional y control interno, con altas destrezas y habilidades en liderazgo, comunicación asertiva, facilidad de trabajo bajo presión, que hay mucha presión en gestión de riesgo, y adecuada gestión de recursos, tiempos y conflictos. Ha desempeñado funciones operativas y o de supervisión en unidades de procesos, riesgo operacional, continuidad de negocios, eventos potenciales de riesgo de LAF, control interno, y control y calidad de sistema. O sea, tú tienes un perfil completo, Génesis. Y actualmente, como he mencionado, se desempeña como directora de riesgo operacional y control interno en el sector financiero de la República Dominicana. Génesis, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Anelis, por esa presentación y por tu invitación a tu podcast. Para mí es un honor estar aquí presente, compartir este espacio contigo y con tu comunidad y hablar sobre temas y aspectos relevantes en materia de riesgo operacional, control interno y continuidad de negocios. Temas
que verdaderamente me apasionan y que sé que vamos a agregar mucho valor a tu audiencia. Así que vamos arriba y aprovecha. Así es, realmente estábamos esperando hace un tiempo ya esta entrevista y gracias a Dios pudimos coordinarla, porque realmente Génesis es una persona bastante ocupada, pero ustedes verán más adelante lo que Génesis ofrecerá tanto a la comunidad de gestión de riesgo y continuidad en lo adelante. Génesis, algo que a mí me encantó en tu participación de Resiliencia Latam 2025 fue una frase que tú decías que ante una situación de conflicto o una situación de crisis no es tiempo para improvisar. Entonces ahí dije, wow, ella es perfecta para el tema del arte de anticiparse. Para iniciar esta conversación, ¿cuál es la clave principal para anticiparse a los riesgos en una organización? Mira, te cuento, Anelis, que no existe una fórmula perfecta. No obstante, desde mi experiencia, entiendo que la clave del éxito para anticiparse a los riesgos consiste en poder garantizar una adecuada gestión integral de riesgos con un enfoque proactivo y una fuerte cultura de resiliencia organizacional que fomente una comunicación abierta, que empodere a los colaboradores concientizándolos sobre sus roles y que esto va a permitir que a la hora de ellos reportar los eventos que se materializan, pues se sientan cómodos, así como a la hora de identificar esos riesgos potenciales que se pudieran materializar en las ejecuciones de sus procesos, pues lo puedan hacer de manera llana y sencilla. Y esto en el entendido de que la gestión de riesgos y de control interno no es solo responsabilidad del departamento técnico. Enfóquenme. La gestión de riesgos y de control interno es responsabilidad de toda la organización. Génesis, mira, todos los expertos siempre tienen una filosofía en su campo laboral. Si tuvieras que resumir en una frase tu filosofía sobre anticiparse al riesgo, ¿cuál sería? Mira, aunque suene cliché, Anelis, la frase sería prevenir antes que lamentar. Y otra frase que utilizo mucho en el ámbito laboral es prepararse para lo peor, esperando lo mejor. Definitivamente, el anticiparse a los riesgos debe de tener un enfoque proactivo, y lo he dicho en varios foros, ese enfoque que te permite implementar medidas preventivas, que te permite prepararte y que te permite pues implementar esos controles preventivos y detectivos para poder mitigar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, minimizar tu impacto y poder tomar decisiones acertadas y oportunas. Y con relación para quienes inician en la gestión de riesgo, ¿por dónde deberían comenzar a construir una cultura preventiva para justamente evitar el hecho de tú solamente reaccionar? No es lo mismo. Bueno, Anelis, te diría que mi consejo para esas personas que inician en la gestión de riesgo para poder fomentar una cultura preventiva en sus organizaciones sería entender que la transformación cultural es una labor del día a día. No es un task que tú completas y dices, lo logré, culminé, para nada. Es una labor constante, es una labor continua, es una labor coherente donde debes utilizar todos los medios que tengas disponible para poder influir de forma directa en los colaboradores, para poder liderar con el ejemplo, concientizarlos, empoderarlos, capacitarlos. Y esto va a hacer que ellos puedan comprometerse con el modelo de gestión de la organización y pues a la vez poder sentirse cómodos y entender que el ejecutar sus procesos, que el ejecutar sus operativas desde un marco de control razonablemente adecuado, pues impacta de forma positiva en el logro de los objetivos de la entidad. Muy bueno tu comentario, me gustó mucho. Pero algo, 12 años de experiencia no se improvisan. Pero para ti, sobre la gestión de riesgo y control interno desde tu experiencia, ¿cuál error común todavía ves que se repite en las organizaciones? Mira, Anelis, no sé si has escuchado una frase muy popular que dice que el que mucho abarca poco aprieta, y es real. En este panorama de riesgo que está en constante cambio y evolución, para nosotros es un reto poder focalizar las evaluaciones de riesgos y de control interno a lo crítico de la entidad, pero es muy necesario.
Por ende, uno de los errores más comunes en las organizaciones es no contar con un plan adecuado que integre metodologías de priorización de esas evaluaciones y de esa necesidad de ejecutar monitoreos periódicos y constantes. Muchas organizaciones en la actualidad evalúan la totalidad de sus riesgos, la totalidad de sus procesos, la totalidad de sus controles y no profundizan, le pasan por arriba. Es necesario profundizar en los aspectos claves, en esos riesgos significativos que te impactan directamente los objetivos estratégicos y dedicarle tiempo para evaluar de forma meticulosa. Esto puede también traducirse en una ineficiente definición de una estructura de gobierno donde no haya roles claros y funciones definidas en las líneas. Las unidades de control deben de tener un enfoque en supervisiones basadas en riesgos que te permitan pues planificar esas evaluaciones y esos monitoreos que son requeridos en base a la criticidad de los riesgos. Y de cara a la continuidad de negocio, ¿cuáles errores comunes tú ves que todavía se presentan en las organizaciones? Mira, de cara a continuidad del negocio, creo que el error más común que se presenta en las organizaciones es creer que contar con un plan de millones de páginas te va a asegurar el éxito en afrontar las crisis y esos eventos adversos que te materializan. Tú acabas de dar en el clavo realmente y ha chocado, créeme, con muchos pensares que tienen muchos miembros de la comunidad. Exactamente, error garrafal. No importa cuántas páginas tenga tu plan, lo importante es que los involucrados lo conozcan, que se hayan ejercitado esas estrategias, que se hayan hecho ejercicios de continuidad y que esas estrategias que tú tengas documentadas en tu plan tengas la certeza de que sean funcionales para la hora de tú activarla, sepas cómo van a funcionar y cómo van a atacar ese evento que se te ha materializado. Otro error que te pudiera citar es el asumir. Muchas entidades, por su naturaleza, quizás se le materializan un mismo tipo de evento, por lo que al estar acostumbrado a gestionar ese evento, se confían, bajan la guardia, no analizan la causa raíz, no analizan el posible impacto, activan la estrategia que están acostumbrados a activar. Y sorpresa, en algún momento determinado se te puede materializar ese mismo evento, pero con factores adicionales que no viste venir, que no gestionaste de manera adecuada, por ende, perdiste tiempo, perdiste esfuerzo y muy probable que ese error, por no analizarlo de forma adecuada, pues tenga un impacto distinto en tu organización. Por ende, mi consejo siempre es a los líderes de continuidad, a las personas claves y alta gerencia, tomarse el tiempo de analizar la causa raíz del evento y el posible impacto y luego proceder a activar la estrategia que mejor se acople para su mitigación. Considerando que el tiempo en crisis es oro, pero eso no te exime a analizar, no se puede asumir. En las crisis hay que actuar con conciencia y gestionarlas con responsabilidad. Excelente, yo creo que más claro de ahí no se puede. Pero tomemos como referencia la palabra crisis. Hablando de crisis, ¿cuál entiendes tú que sería un factor determinante para gestionar de manera exitosa una crisis? El factor determinante en las crisis es el tiempo. No obstante, debemos de ser capaces de gestionarla de forma adecuada. Y esa gestión de forma adecuada te la va a facilitar el contar con un organismo debidamente delimitado, un organismo centralizado, donde se siente la plana mayor, donde se siente ese personal clave de las distintas áreas de la organización que puedan analizar el evento que está sucediendo y que se ha convertido ya en una crisis y tomar esas decisiones oportunas y acertadas con criterio que pueda permitir a los equipos tácticos y operativos accionar de forma oportuna. Esto en el entendido de que si no se tiene ese organismo, pues el líder de continuidad debe de tocar las puertas a las diferentes áreas para explicarle la situación, para que se tomen las decisiones de activar la estrategia y en ese interín pues se pierde un tiempo precioso, por lo que siempre es recomendable que las entidades cuenten con ese organismo delimitado que muchas se llama gobierno de continuidad, comisión de crisis, comité de emergencias, no importa el nombre, lo importante es que se tenga ese organismo para toma de decisiones oportunas y algo muy importante es que se pueda
centralizar la información, que a veces se te materializa un evento que si detonó en crisis, muy probablemente pues esté conjugado con un factor de riesgo reputacional y sea necesario tener la confidencialidad de esa información, de que esa información no salga de ese foro. Entonces es muy importante contar con ese organismo delimitado. Excelente. Génesis, mira, ya para concluir tenemos una de las preguntas que nos hacen nuestros miembros de la comunidad. Y es muy importante. Dice, todos nos preocupamos por qué hacer durante la crisis y poco se habla de qué se debe hacer después de una crisis en las organizaciones. ¿Cuál consejo le darías a los líderes de continuidad o gestores de continuidad sobre el accionar después que pasa la crisis? Mi consejo sería aprender de lo sucedido. Después de una crisis, cuando se haya logrado la vuelta a la normalidad, es necesario sentarse a identificar esas lecciones aprendidas, a determinar esas oportunidades de mejora que te van a permitir seguir evolucionando y robustecer tu esquema de gestión. La continuidad del negocio, la madurez en la continuidad del negocio es un proceso continuo, nunca termina, es necesario mejorar, aprender y evolucionar, y eso es lo que te va a diferenciar como organización para ser una organización resiliente. Ay, señora, muchísimas gracias, Génesis, por participar en este espacio y definitivamente cada consejo que tú nos has brindado sé que va a ayudar mucho a los miembros de la comunidad que realmente están trabajando por hacer de sus organizaciones más resilientes. Pero esto no termina. Génesis todavía no se va. Génesis, cuéntame, ¿qué podemos esperar de ti en este año y el próximo? Yo quiero verte más en tarima. Bueno, pueden esperar que voy a aceptar muchas invitaciones, así que a tu audiencia y a la comunidad invítenme, que estaré presente para seguir aportando valor en materia de riesgos, control interno y continuidad de negocio. Para mí es un honor poder compartir desde mi experiencia los conocimientos adquiridos y continuar aprendiendo, porque en estos foros también se aprende. Para mí es un honor haber estado aquí. Muchísimas gracias por tu invitación y feliz. Para nosotros un placer, señores. Continuamos con más de Teshup by Hub, tu podcast de ciberseguridad y gestión de riesgo aquí en República Dominicana. Hasta la próxima.